Y estamos en vivo, Juan. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Como todos los viernes, al ser las 18 horas menos 6 UTC, hora de Costa Rica, y hasta las 19:55, estamos en un programa más de Alternativas. Alternativas es un espacio generado por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica, sin fines de lucro ni banderías politiqueras y que tiene como lema pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Alternativas es un espacio a la vez dividido en 5 temáticas. Tenemos, por ejemplo, alternativa joven, alternativa ciencias, alternativa filosofía, arte, letras y educación, alternativas realidad internacional y alternativas realidad nacional. Además tenemos dos grupitos que son fundamentales. Un grupito es el de locución, que maneja lo que llamamos el control master, y otro grupito que se llama artes gráficas, que nos permite entonces salir pues con propaganda, con los flyers, o aquí le decimos, ¿cómo se llama? Pues elementos gráficos para hacer propaganda, ¿verdad? Entonces, ya estamos en el séptimo año, por dicha, en esos 7 años, perdón, hemos hecho amistades por los 4 puntos cardinales. Suena un poquito pedante, pero es la realidad. Incluso ya hicimos uno maravilloso con el pueblo saharaui, ¿verdad? Al que le enviamos un saludo maravilloso y apoyamos totalmente su causa justa, ¿verdad? A la República Árabe Saharaui Democrática, ¿verdad? En su lucha contra Marruecos y contra todos los imperios, ¿verdad? Que se han opuesto a su independencia plena, ¿verdad? Y en fin, el primer programa que hicimos internacional fue desde Australia, ¿verdad? Hicimos 2 programas por allá, luego el sur de América, el centro, el norte, Europa, en fin, andamos por todo lado. Gracias a la generosidad tanto de quienes nos escuchan como de quienes integran los paneles cada noche de viernes. Eh, el lema, repito, del programa es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Esto implica que, bueno, incluso sería importante descomponer un poquito ese lema, ¿verdad? Primero, pensar libremente. Hoy más que nunca necesitamos pensar libremente. Y hoy más que nunca es difícil pensar libremente, ¿no? Em, Resulta que estamos azotados, por decirlo así, determinados casi momento a momento por diferentes aparatos ideológicos, ¿verdad? De- del status quo, ¿verdad? Del sistema establecido, entendiendo por aparatos ideológicos todos aquellos que desfiguran nuestra capacidad de percibir la realidad tal cual es, ¿verdad? Por ejemplo, la religión fanática, por ejemplo, la educación, entre comillas, domesticadora, que es lo que se practica por acá, ¿verdad? Prohibido pensar, por ejemplo, acá en el país, ¿verdad? El gobierno establecido está pretendiendo que los colegios se prohíba el ingreso de gente que pone a los estudiantes a pensar, ¿verdad? Realmente, ¿no? Porque quieren una única forma de pensar en el colegio, ¿verdad? Y eso es lo que han hecho siempre, definitivamente. Eso no es educación, eso es domesticación. Otra forma también es la politiquería, ¿verdad? Una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, que nos envenenan con un montón de falsas concepciones de la realidad. Otra forma también es el sindicalismo que los mexicanos llaman charro, ¿verdad? El sindicalismo vendido, ¿verdad? Que nos enreda en una serie de luchas que no son las fundamentales muchas veces, ¿no? Otra forma incluso es las tradiciones hogareñas, ¿verdad? Que nos han metido un montón de tradiciones ahí raras que no se sustentan para nada y que nos alejan de la realidad concreta, ¿no? Obviamente los famosos medios de incomunicación, ¿verdad? Prensa, radio, televisión vendidas al sistema y que nos meten un montón de basura en la cabeza, ¿verdad? Telenovelas, pornografía, farándula, en fin. Otra forma en que nos han manipulado montones y montones es el manejo del amor,
que pudiésemos hacer un programa dedicado al amor en Alternativa Joven, por cierto. En lo personal considero que el amor que nos venden no es el verdadero amor. Para mí, reitero, a título personal, el amor es un proceso de liberación mutua, definitivamente. Y aquí lo han hecho todo lo contrario, ¿verdad? Egoísmo puro. Nos llenan entonces, nos envenenan esa relación tan hermosa que es la amorosa, ¿verdad? Con celos y un montón de cochinadas allí, ¿verdad? Para mantenernos en un drama personal que nos aleja de la realidad concreta, ¿no? Alternativas pretende ser, como su nombre lo indica, ¿verdad? Una forma diferente de entregarle a nuestra audiencia programas que nos pongan a pensar realmente, que nos pongan a analizar la realidad en la que estamos y que nos hagan reaccionar. Entonces, pensar libremente, sí, liberarnos de las cadenas, ¿verdad? Hoy más que nunca, reitero, se necesita ese liberarnos de las cadenas tradicionales para ver la realidad tal cual es. Y por cierto que la realidad tal cual es, ya reitero, gracias a la macabra labor de los aparatos ideológicos que acabo de citar y otros más, nos la alejan constantemente, ¿verdad? Nos ponen a pelear entre nosotros, por ejemplo, por un partido de fútbol, ¿verdad? Nos ponen a pelear por partidillos politiqueros, ¿verdad? Y no nos permiten ver que lo que está mal, y aquí voy a plantear tesis que son propias mías, ¿verdad? No comprometen para nada ni a nuestro maravilloso panel que tenemos hoy, ¿verdad? Ni al programa, ni a nadie, sino que es asunto mío, ¿verdad? El sistema que tenemos, y con eso llego a la segunda parte y última de la reflexión. La segunda parte del lema, recuerden que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Entonces yo planteo que el país que tenemos, que el mundo que tenemos, está mal porque hay un sistema económico político que yo llamo capitalismo neoliberal, que desde mi punto de vista este sistema es homicida, ¿verdad? Mata a la gente, ¿no? Con tal de hacer plata, ve a los seres humanos simplemente como medios para lucrar, ¿verdad? Entonces mata a los seres humanos, los convierte en dinero nada más, venden armas, inventan guerras, intoxican a la juventud con drogas, esclavizan a la gente, la trata humana es terrible, ¿verdad? En fin, entonces es homicida, es ecocida, mata a la naturaleza, ¿verdad? Y resulta que la naturaleza es nuestra madre nutricia. Matar a la naturaleza es matar a la humanidad, obviamente, ¿no? Entonces el sistema capitalista que tenemos es, reitero, homicida, es ecocida, y una cosa fundamental también es plutocrático, gobierno de los grandes ricos nacionales y del mundo, ¿verdad? Recordemos que es una pequeñísima, valga la redundancia, minoría, la que en este momento maneja el poder económico en el mundo, tienen al resto de la humanidad produciendo para ellos, destruyendo la naturaleza, ¿verdad? A la madre naturaleza la super explotan, ¿verdad? Con minas a cielo abierto, con super explotación petrolera, con super explotación marina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Reitero, para convertirlo en dinero. Entonces, reitero, plutocrático, gobierno de los ricos, es cleptocrático, gobierno de los ladrones, y es insoportablemente patriarcal. Ese sistema tiene que ser cambiado entonces. Entonces despertemos para ver la realidad del sistema, para cambiar esa realidad del sistema, y finalizo con eso. ¿Quién puede hacer el cambio? Únicamente la unidad popular, ¿verdad? Pero un pueblo que desde mi punto de vista debe tener 5 o 6 características fundamentales que sencillamente les repito, ¿no? Primero debe ser un pueblo despierto, y Alternativas en ese sentido es un abonito a ese proceso de despertar. Debe ser un pueblo despierto, debe ser un pueblo unido, debe ser un pueblo organizado, debe ser un pueblo empoderado, entendiendo, como es evidente, pero no lo vemos, que si nos unimos podemos mandar al basurero de la historia a ese pequeño grupo que nos está explotando, ¿verdad? Cotidianamente. Entonces, empoderado, movilizado y convertido en poder popular. ¿Y qué es el poder popular? Sencillamente ese pueblo, reitero, despierto, informado, unido, etcétera, etcétera, ¿no? Y recordemos lo que siempre repito, ¿verdad? Que el párrafo primero del artículo 9 de nuestra Constitución
plantea que el gobierno de la República es popular, participativo y lo más importante es lo ejercen el pueblo y tres poderes. Obviamente legislativo, ejecutivo y judicial, pero el pueblo adelante. ¿Cuál pueblo? ¿El dormido que somos en este momento? ¿El enajenado que somos en este momento? No, es ese pueblo, reitero, despierto, informado, unido, etcétera, etcétera. Pero concluyo esta reflexión, les sugiero por favor que pensemos libremente, ¿no? Y ahora vamos a la parte más importante del programa, que es el desarrollo de lo que tenemos establecido, y es la temática que nos trae Tatiana, que en este momento es la conductora realmente, ¿no? Yo soy aquí nada más para presentar el programa, la compañera Tatiana, y el compañero que, por favor, Tati, preséntate y después, por favor, presenta el compañerito. Y muchísimas gracias al compañero por estar acá desde hace ratito, por dicha. Y adelante, Tati. Incluso tenemos perdóneme, un adendum fundamental en esta tarde. Tati tiene un programa maravilloso, si mal no recuerdo, sale el lunes al aire, ¿verdad? Que es una invitación muy bien hecha por parte de Tati para que leamos, y la lectura es fundamental en ese momento histórico, ¿no? Así es que, pero Tati nos va a contar mejor todo el asunto. Agradecemos montones al compañero Isaac por este manejo tan maravilloso del sistema. Y adelante, Tati, gracias. Gracias, Panga, por esas palabras, por esa reflexión. Saludos a todos, nuestros oyentes, nuestra escucha, los que nos ven por redes sociales. Le damos además la bienvenida, pues, en realidad a la nueva emisión del programa Alternativas, en este caso en su versión de la alternativa joven, ¿verdad? Que viene a ser el espacio de reflexivo, colectivo, ¿verdad? Es dedicado al pensamiento, la cultura y el diálogo crítico, siempre tomando en cuenta la perspectiva alternativa que puede venir desde la juventud. Eh, bueno, como Panga ya adelantaba, ¿verdad? Hoy tenemos presente aquí a mi amigo, colega, poeta, docente Alejandro Cordero, que nosotros tenemos ya como más de 20 años de conocernos, yo creo, ¿verdad? Pero bueno, el programa de hoy justamente lo titulamos gracias a la inspiración de Alejandro, así, Alejandro Cordero, todo es Kung Fu, todo es poesía. ¿Verdad? Esto, pues en realidad nos pone a pensar en dos prácticas que pueden ser aparentemente distantes, pero que en realidad se relacionan mucho, sobre todo en relación con la atención, la disciplina, el ritmo, la sensibilidad, que son, creo yo, cualidades justamente que sirven para pensar diferente, ¿verdad? Para romper justamente ese cerco ideológico que hoy nos tiene tan dormidos, que hoy nos tiene tan ciegos, diríamos, incluso, ¿verdad? En algunos casos, donde entonces, pues nos está, eh, digamos, resistiendo, o al menos esa es la sensación que tenemos algunos, ¿verdad? No se está resistiendo tanto como deberíamos las terribles embestidas que nos hacen desde el poder, ¿verdad? Hoy entonces decía, nos acompaña Alejandro Cordero Vargas, que es escritor, es profesor de español para extranjeros, gestor cultural, tiene estudios en literatura y lingüística en la Universidad Nacional de Costa Rica, ha publicado ya 5 libros de poesía, tiene en su haber además haber participado en diferentes antologías de poesía costarricense, así como latinoamericanas, y también es instructor de Kung Fu, adiestrador canino, que además particularmente eso a mí me parece bastante interesante también, porque la relación con los animales, sin duda alguna, ¿verdad? Debe ser, creo yo, más central en nuestra vida en estos tiempos, donde por mucho tiempo la naturaleza y los animales se consideraban ajenos a nosotros. Yo creo que cada vez más es imposible hacer esa separación, ¿verdad? Y más bien la colaboración
y la búsqueda de unificar, digamos, aquello que antes estaba separado, el reino animal, ¿verdad? Y el reino humano, puede resultar justamente en una alternativa tanto de vida como una alternativa política, ¿verdad? Y bueno, es practicante, además, Alejandro, de la medicina tradicional china y es activista social en su comunidad. Ha sido candidato a regidor, incluso en varias ocasiones. Así que, pues, su, su biografía, ¿verdad? Y sus quehaceres, pues resultan bastante interesantes, creo yo, y por eso es que lo hemos invitado, ¿verdad? Acá a este espacio. Pues ya algunos de ustedes me conocen, mi nombre en efecto, como ya dijo también Panga, es Tatiana Herrera Ávila, yo soy profesora de la sección de comunicación y lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Pues también soy poeta y ahí con Panga hemos estado en diferentes actividades, siempre rebeldes, siempre alternativas, siempre contestatarias, buscando ese mundo mejor, ¿verdad? Entonces, él anunciaba que antes de entrar ya propiamente en el programa con Alejandro, vamos a pasar un videito de un espacio que, bueno, yo les voy a contar así muy a grandes rasgos, qué es ese espacio, se llama Lunes de Leer, y Lunes de Leer nació gracias a la idea de un también gran amigo, Dino Starcevich, que él sugirió en medio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, todos separados, todos angustiados, todos con mucho miedo, que leyéramos en voz alta vía redes sociales, pues para entretenernos y para recordar justamente la importancia de la oralidad y de la literatura como espacio seguro y como espacio de vinculación. Así fue como nació Lunes de Leer. Somos bastantes que estamos en esa actividad. Yo soy solamente un integrante más de la iniciativa. Cada lunes desde pandemia, como les digo, hemos ido sacando siempre algún programa, cada uno de nosotros en sus redes sociales, leyendo algún fragmento, poema, cuento, ensayo, teatro, ¿verdad? En voz alta, pues un poco para servir de guía en periodos oscuros, acompañar cuando estábamos muy solos, ¿verdad? En aquella época de la pandemia. Y bueno, la cosa es que la actividad siguió y ha ido creciendo, y se mantiene pues como un estimulante, ¿verdad? Hacia la lectura, hacia la reflexión literaria. Y ¿por qué? Bueno, porque la literatura y la reflexión literaria, sin duda alguna, que es un poco lo que vamos a hablar también con Alejandro, tiene su cuota de permitirnos pensar justamente diferente y poder siquiera soñar en otro mundo posible, ¿verdad? Entonces, pues por ahí esa era, un poco la iniciativa del Lunes de Leer, como les digo, se hace todos los lunes. Y bueno, a Panga se le ocurrió, ¿verdad? Y aquí en Alternativas, que podíamos pasar la capsulita un poquito, para que vean cómo hacemos estos pequeños videos. Y bueno, luego entonces acá yo voy a compartirlo y después entonces ya entramos en la conversación con Alejandro. Bienvenido Alejandro de nuevo, bienvenido Panga, agradecer a los compañeros que nos ayudan en toda la cuestión técnica, sin duda alguna, ¿verdad? Y de nuevo, esperamos que nuestros escuchas se diviertan, se entretengan y pasen un buen rato con nosotros, así como que además pensemos y cuestionemos y logremos, ¿verdad? Desde acá, pues, generar ese pensamiento crítico tan urgente estos días, ¿no? Entonces, pues por ahora voy a compartirles el video. Vamos a ver si funciona todo. Ujú. Buenas noches. Para este lunes de leer, siguiendo la tónica del momento, ¿verdad? Que para muchos tal vez pase desapercibido, pero para los que nos gusta la literatura, para los que nos gusta la mitología,
Sin duda alguna, la película de Christopher Nolan sobre la Odisea genera toda una ola de reconocimiento, por un lado, por otro lado de cuestionamientos, por otro lado de preguntas, por otro lado dudas, por otro lado comentarios, ¿verdad? Confieso que la he ido a ver 3 veces ya, que no, que todavía posiblemente la vea más. Ha sido una película maravillosa para mí, aunque tenga, pues claro, sus bemoles o sus diferencias, sobre todo en relación con el texto literario homérico, ¿verdad? Entender que la película es un texto diferente, que responde a una época, que responde a un género, que responde a un medio como es el cine, que su director tiene todo el derecho de la libertad creativa para hacer y deshacer, aunque esté basándose en el texto literario. Eh, Todo eso, ¿verdad? Tomado en cuenta, igual llama la atención que para mucha gente sea tema de discusión un texto que se haya escrito 7, 8 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Para mí eso dice mucho del texto, eso dice mucho de lo que el texto nos dice, lo que significa un clásico y por qué este texto es un clásico, ¿verdad? Todo esto hay que analizarlo. Y por eso, como les comenté la semana pasada, yo iba a abocarme a diferentes versiones de la Odisea. Hoy les voy a traer 2 versiones poéticas, ¿ok? Porque de nuevo, de la Odisea se ha hecho poesía, se ha hecho cuentos, se ha hecho ensayos, se ha hecho novela, se han hecho películas, se ha hecho teatro, o sea, ¿verdad? Es un tema de nunca acabar. Hoy me voy a centrar en dos, porque no son los únicos, pero claro, tal vez para mí lo mejor en poesía que se haya escrito de la Odisea. Y porque descubre, digamos, justamente, o apelan estos 2 poemas a por qué la Odisea nos sigue hablando tanto tiempo después. Y por qué la Odisea sigue siendo un texto que hay que leer. Y por qué sigue siendo un clásico, ¿verdad? Y por qué sigue siendo canon. Porque esto es lo interesante, justamente. Un texto que haya sido escrito siglo 8 antes de Cristo, estamos, ¿verdad? Claros. Hablándonos además de eventos que pasaron antes, siglo 11 por ahí, y que hoy nos sigan importando, para mí prueba que existe el canon, que ese texto funda y sirve de pilar cultural, ¿verdad? Y que establece arquetipos y que nos dice como seres humanos y nos dice como cultura y nos dice como seres que de pronto podemos o no relacionarnos con el mito, relacionarnos con la realidad, etcétera, etcétera, y que define los arquetipos con los que todavía hoy nos relacionamos, digamos. Eso justamente es material suficiente para justificar el pensar que la Odisea es el texto, o al menos uno de los textos base de la cultura occidental. Y al ser base de la cultura occidental, por supuesto que es clásico y por supuesto que es canon, ¿verdad? Directamente, digamos, echa el granito ahí y suma sobre lo que es el canon. Pero bueno, un poco para medir, para sentir, para dimensionar, más que para medir, para dimensionar, para comprender, para entender, para explicar la importancia de un texto como la Odisea.
pues es importante también ver justamente los intertextos, los palimpsestos, los textos que de una u otra manera se han basado en ella para decir cosas nuevas o las mismas, pero en clave distinta, ¿verdad? Entonces, la vez pasada yo les leí un cuento de Jorge Luis Borges, El Inmortal, que nos hablaba de Homero y que se relacionaba con la memoria. Pero hoy les voy a leer también de Borges, porque Borges es Borges, un poema. Un poema que además tiene un título fascinante, porque dice Odisea, libro 23. Claro que con ese título nos da a entender es ese texto extra que le falta a la Odisea, ¿verdad? Y así dicho, nada más les voy a leer el poema. Dice: ya la espada de hierro ha ejecutado la debida labor de la venganza. Ya los ásperos dardos y la lanza, la sangre del perverso han prodigado. A despecho de un dios y de sus mares, a su reino y su reina ha vuelto Ulises. A despecho de un dios y de los grises vientos y del estrépito de Ares. Ya en el amor del compartido lecho duerme la clara reina sobre el pecho de su rey, pero ¿dónde está aquel hombre que en los días y noches del destierro erraba por el mundo como un perro y decía que nadie era su nombre? Ese es el poema de Borges. Nadie. Ese episodio no está en la película. Ese episodio es fascinante. Es cuando Odiseo se encuentra con Polifemo, el eclipse, el gigante que tiene solo el ojito, ¿verdad? Que sí, esa parte, digamos, sí sale en la película, pero lo interesantísimo del texto original de Homero es que cuando él se enfrenta al cíclope, Polifemo, Polifemo le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y Ulises, como parte de su ardid, como parte de su inteligencia, como parte de su truco, le dice nadie. Para que cuando Polifemo esté sufrido, gritando por quien lo había agraviado, él dice, nadie, nadie me hizo daño, nadie me cegó, nadie me hirió, ¿verdad? Ahora, eso no solo es una estratagema muy icónica de Ulises, sino que da cuenta de algo muy interesante, y es que Odiseo empieza a partir de ahí un proceso del borrón y cuenta nueva, ¿cómo lo podemos decir? De desidentificarse, o sea, de dejar de ser él para volver a ser él, ¿verdad? Es decir, si yo vengo y digo, yo soy nadie, ¿verdad? Me estoy borrando. Ciertamente se puede entender solo en la línea de voy a engañar al Polifemo y él no va a saber quién lo hirió, ¿verdad? Pero no, es aquel héroe que decide el anonimato. Eso es todo un planteamiento, ¿verdad? Y entonces, de eso nos habla este poema de Borges. Una vez que él ya ha llegado a Ítaca, que ya hizo su viaje de reconocimiento, y esta es la clave, ¿verdad? Ya estando ahí con Penélope, la pregunta es, ¿dónde está aquel hombre que dijo ser nadie? ¿Verdad? Entonces, ¿quién es Odiseo? ¿El que deja de ser o el que llega a Ítaca? ¿El que parte de Troya
el que engaña a Polifemo, el que se queda con Calipso, el que se queda con Circe, etcétera, ¿no? Y lo grandísimo de Borges, claro, es solo que en este poemario nos lo plantea así nomás, ¿no? En este poema. ¿Verdad? Entonces, ahí es un poco lo que quería trabajar. Por otro lado, ya dejando a Borges que tanto queremos, vamos a Cavafis, que bueno, creo yo que en otros momentos también yo he leído y es un poema recontra conocido, ¿verdad? El poema de Ítaca. Vamos a leerlo. Ítaca. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A Lestrigones y a Cíclopes o al airado Poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. A Lestrigones y a Cíclopes ni al fiero Poseidón hallarás nunca si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano, en que con placer felizmente arribes a bahías nunca vistas. Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías. Madreperla y coral y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar ahí es tu meta. Mas no apresures el viaje, mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida como has vuelto, comprendes ya qué significaban las Ítacas. Entonces, bueno, yo creo que este poema ha sido súper leído, súper entendido, súper explicado, ¿verdad? Se habla del viaje, el valor del proceso, el valor de la lentitud, pero es que es muy interesante que diga, ¿verdad? Justamente cómo pedir que el camino sea largo. Y eso sí está en la película de Christopher Nolan, es muy interesante. ¿En qué sentido pedir que el camino sea largo? Bueno, en que de pronto no queremos volver a, o sea, por un lado, lo que más queremos volver es al hogar. Pero por otro lado es como no todavía. ¿Por qué? Porque tengo que vivir, porque tengo que experimentar, porque tengo que cambiar, porque tengo que crecer, porque tengo que madurar, porque tengo que llegar a ser yo. Y es uno de los poemas, digamos, más existenciales que existen, ¿verdad? Lo escribe el poeta Cavafis, decíamos, que es este poeta, para mí, sin duda se consagra, ¿verdad? Cuando nos narra semejante cosa. Él es egipcio, digamos, nace en Alejandría, Cavafis. Bueno, en realidad hijo de una familia griega en
Estambul, ¿verdad? Y muere en Inglaterra. Pero es que más allá de eso, lo importante o lo fuerte de un poema como Ítaca, justamente es reconocer la importancia del viaje en Odiseo. Y es eso, ¿verdad? Hay un verso que a mí particularmente me llama la atención, porque dice, mm, mm, no se trata tanto de que Ítaca te enriquezca, sino es de lo que vos lleves a Ítaca a partir del viaje, ¿verdad? Y es un viaje hacia lo profundo, ¿verdad? Él dice, al estrigones y a cíclopes, ni al fiero Poseidón hallarás nunca, si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. O sea que al final las luchas, los grandes retos, los grandes obstáculos, es nuestra alma la que los pone. O sea, somos nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Es un poema que está no solo volando, ¿verdad? Sino que, digamos, para mí renueva, revaloriza, resemantiza el texto de Homero, ¿verdad? Porque obviamente que Homero escribe la Odisea pensando de pronto tal vez, no sabemos. No podemos convocar o invocar a Homero en una sesión espiritista y preguntarle qué quería decir con la Odisea. Peor aún, no sabemos si Homero existió. Había toda una tradición que contaba y contaba y contaba la historia de la Odisea y por eso llega a escribirse, ¿verdad? Y entonces lo fascinante o lo loco, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que a lo largo del tiempo podamos seguir leyéndolo, aunque signifiquen cosas diferentes. Y por eso la película, por eso este poema de Cavafis, por eso el poema de Borges, y ahí podemos seguir. Y así vamos a seguir, porque al final un poco eso es lo que yo quería, digamos, conversar acá con ustedes. Y es que la literatura pervive, persiste, resiste y sigue, ¿verdad? Sigue manifestándose justamente no porque significa lo mismo. O sea, ustedes se imaginan que nosotros leyéramos la Odisea como la leían los griegos del siglo VII antes de Cristo. No, la leemos como personas del siglo XXI, ¿verdad? Y nos sigue hablando. Eso es lo fascinante. Eso es lo mágico de la literatura. Que trasciende el espacio, que trasciende el tiempo, que trasciende culturas y que trasciende fronteras. Y bueno, un poco por ahí va la reflexión. Ojalá que les haya interesado. Vayan y busquen los poemas de Cavafis, no solo Ítaca, que es el más conocido. Borges con sus poemas, maravilloso, otra vez, no solo esta versión de la Odisea, sino toda la poesía de Borges. Pero, y más aún, si de verdad tienen tiempo, vuelvan a la Odisea. Eso es ese, ¿qué decimos? Es ese pequeñito gesto, ese pequeñito fuego, ¿verdad? Que sembró Homero, que sembraron un montón de personas y que sigue germinando y que sigue germinando y que no va a dejar de germinar nunca. Y esa es la magia de la literatura. Entonces, con eso los dejo esta semana. Que la pasen bien, buenas noches y nos vemos el próximo lunes de leer. Gracias. Acá de vuelta ya, ¿verdad? Ese era uno de los tantos lunes de leer que hemos hecho. Decía, aprovechando justamente
la coyuntura de esta película, ¿verdad? Que ha generado pues bastante revuelo en muchos de nuestros países, mucha polémica, ¿verdad? Gente que está en contra, que está a favor, que dice que no le hace justicia al texto médico, otros que para qué, otros la cuestionan desde la perspectiva, digamos, ideológica, ¿verdad? Y bueno, ha generado pues de nuevo muchas preguntas, muchas discusiones, pero pienso yo que eso todavía le da más valor aún, ¿no? Siendo, ¿cómo vamos a estar en siglo XXI todavía discutiendo sobre la Odisea, verdad? Es que eso es precioso. Entonces, pues por ahí era el comentario. Sin más, Panga, no sé si quieres decir algo antes de darle la voz entonces acá al compañero Alejandro. No, Panga, no te oímos. Tienes toda la razón. No, que felicitaciones por ese espacio tan interesante. Incluso me está llamando una bibliotecaria y me pregunta cómo conseguir los vídeos. Están en Eh, Facebook y en Está en, YouTube. en tu Facebook. No, en Lunes de Leer, puede buscarlo por Lunes de Leer, ahí salen los míos y los de otra gente. En mi Facebook personal, que es Tatiana Herrera, también están. Ajá, sí. Perfecto. Perfecto. ¿No? Entonces, adelante y me encantó. No, no, gracias, gracias. Bueno, Ale, entonces ya sin más, porque vas a decirte, me invitaron para hablar de otras cosas. Este, bienvenido de nuevo, un gusto tenerte acá, un gusto reencontrarnos. A mí me gustaría, digamos, que empezáramos como por el principio, si querés, ¿verdad? Presentándote vos, diciendo un poquito de que nos contés quién sos vos, digamos así, eh, en pequeño. Bueno, Adelante. muchas gracias, Tati, muchas gracias, Panga y al compañero Isaac, que está en controles también, por la invitación. Realmente muy agradecido por este espacio, participar en alternativas y hablar de todo un poquito y cómo temas que aparentemente no están relacionados terminan integrándose en la vida y en el todo, y cómo están más relacionados de lo que podríamos imaginar. Eh, bueno, yo me llamo Alejandro Cordero, soy profesor de español para extranjeros acá, ahora vivo en Nosara, aunque soy de Tibás. Tengo 8 años de vivir en esta zona, en Guanacaste. Soy escritor, soy poeta, pero además siempre me han apasionado diferentes temas que aparentemente otra vez no están como muy relacionados entre sí, pero que he encontrado formas de relacionarlos y de integrarlos a cada una de mis diferentes prácticas, sea en la enseñanza del español, sea como medio de instructor de Kung Fu ahora, que gracias a mi Shifu José Torres, que me dio esa oportunidad de ser una especie de monitor de él y poder traer la práctica a Guanacaste, sea como entrenador de perros o instructor de surf o cualquier otra cosa de las locas que hago. He encontrado por dicha la forma de que todas esas cosas no están divididas, sino que suman y forman parte de esto que soy y que trato de llevar a la práctica, sea lo que sea que esté haciendo en el momento. Claro, claro. Ale, y bueno, entonces empecemos si querés también ampliando un poco esa idea. ¿Qué significa para vos decir que todo es Kung Fu y que todo es poesía? Ya ahí empezamos, ya entremos en materia, porque Muy digamos bien. además ahí es donde establecemos esas relaciones de cosas que aparentemente cualquiera diría no tienen nada que ver, ¿verdad? Y bueno, es una metáfora, una concepción de vida para vos, una manera de relacionar cuerpo y poesía, no sé, como contanos como por dónde va eso, ¿no? Perfecto, perfecto. No, muy bien. Como siempre hay que empezar por el principio. Y el principio, por supuesto, es la palabra. Justo Sí, en la palabra es donde lo relacionamos. Vamos a ver, el Kung Fu se compone de dos caracteres, Gong y Fu. Gong significa trabajo y Fu significa maestro o maestría.
Y ahí tengo que decir que el Kung Fu no es un concepto en principio relacionado con las artes marciales, sino que tiene que ver más con la poesía y con la filosofía. Cuando unimos esos dos caracteres, Gong y Fu, lo que significa, la traducción que podríamos aplicar es cualquier actividad de la vida cotidiana que hacemos con trabajo, con esmero, con dedicación, buscando la maestría. Es decir, a ver si me explico. Mi practicante de Kung Fu, Jackie, que espero que me esté viendo, y si no le mando un saludo, que se dedica en Nosara a la limpieza de las casas de los gringos que viven acá, y ella cada vez que lo hace con esmero, con trabajo, trabaja de domingo a domingo y aún así va a practicar Kung Fu, va a hacer Zumba, va a hacer, o sea, es una de mis modelos de vida realmente, porque yo la admiro muchísimo. Cada vez que ella limpia una casa está haciendo Kung Fu. Mi mamá, cada vez que prepara la cena y le pone los ingredientes que mejor puede y hace que la cena y la comida quede lo mejor posible, es Kung Fu. Yo cuando intento enseñarle a un estudiante la diferencia entre ser y estar y trato de buscar la mejor forma de explicarlo, es Kung Fu. Es decir, el Kung Fu no está tanto relacionado con las artes marciales, sino con cualquier actividad que hacemos en la vida cotidiana. De hecho, en China no es un concepto que se relaciona para nada con las artes marciales. Si vamos a China y digo, yo practico Kung Fu, algunos me entenderán y otros, o la gran mayoría no, porque en China se llama literalmente Wushu, que significa literalmente artes marciales. Eh, entonces, esa relación entre el Kung Fu y el Wushu vino más que todo por las películas de los 70 con Bruce Lee, que fue el que popularizó el concepto, pero es un concepto mucho más antiguo que tiene que ver más con la poesía y con la filosofía. Pero si vamos más allá, más atrás en el tiempo también, está relacionada la poesía con las artes marciales desde siempre. Por ejemplo, no sé, un poeta como Li Taipo, uno de los poetas más emblemáticos antiguos de China, era además practicante de la espada taoísta además. Porque la espada, que además tienen que ver, hablando de Kung Fu y de poesía, tienen que ver el tigre y el dragón, si no lo han visto. Esa arma tan poética que es la espada, en la antigüedad no la podía usar cualquiera. La espada estaba reservada para básicamente los nobles, la monarquía, ¿verdad? Bueno, los emperadores y los poetas. Solamente ellos tenían ese privilegio de portar una espada, porque la espada representa un símbolo, era más que un arma de guerra, era un símbolo. Para el pueblo, para los soldados, había otras armas, como el sable, que no ¿verdad? Es una espada con un solo filo. Eh, ¿Y por qué estaban relacionados? Porque si aprendías a manejar una espada, aprendías también caligrafía, Claro. cómo escribir poemas por medio de la caligrafía. De hecho, hasta el día de hoy, los maestros de Kung Fu son practicantes de la caligrafía y de la poesía. Tengo un regalo lindísimo que me regaló uno de los maestros en China, en Shaolin, en Denfeng, que lo tengo enmarcado en mi casa y justamente son poemas que ellos trabajan a punta de pinceles y son bellísimos, digamos, lo que dicen, ya sea tipo haikus o caligrafías mucho más extensas. Entonces, sí, desde ahí está súper relacionado el Kung Fu y la poesía. Y la poesía, por supuesto, yo veo la poesía también como un todo, no solo como la parte de escritura. En los últimos tiempos, de hecho, cuando yo era joven, más bien cuando yo era joven, era como muy prolífico, me gustaba mucho como escribir todos los días, y cuando no escribía un día me sentía mal, y yo, ay, ¿verdad? Ahora no, ahora creo que escribo cuando tengo una necesidad profunda de hacerlo,
pero he aprendido que la poesía está en otros lugares también, he aprendido a verla desde otros espacios. Por ejemplo, ahora encuentro la poesía en el surf, por ejemplo. O sea, cuando pensamos que una ola que se formó allá cerca de Nueva Zelanda o de Japón llega a nuestras costas recorriendo miles de kilómetros y me permite acompañarla en los últimos 50 o 100 metros para terminar su recorrido, eso es poesía. O sea, no puede haber otra cosa más poética que acompañar una ola que recorrió miles de kilómetros a morir en la orilla del mar. Entonces he aprendido a encontrar la poesía no solo en la escritura, sino en el surf, en el atardecer, en la práctica del kung fu, en cómo se puede ejecutar una forma de tai chi, en la ejecución de la espada de kung fu, cómo se trabaja además desde el colectivo, el kung fu, y se puede formar, cómo puede ser un reflejo además de la naturaleza y de las formas de los animales y demás. Entonces, bueno, esa es un poco una introducción ahí que creo que ya me fui por las ramas, tal vez. No, no, para nada, para nada. Al contrario, yo creo que ahí también Panga puede participar un poquito porque justamente entraste de lleno en el tema filosófico, ¿verdad? Eh, es interesante, a mí yo coincido con vos, es decir, la poesía no es solo la escritura del poema, ¿verdad? Sino que es una cosa que está en la vida misma, ¿verdad? En la naturaleza, ¿verdad? La poesía como tal es parte de la naturaleza. Yo creo que así lo veían los poetas en la antigüedad, ¿verdad? Justamente como Homero, ¿verdad? Que hablaban de ese insumo, ¿verdad? De las musas que le llegaba al poeta, ¿verdad? Pero porque las musas son fuerzas de la naturaleza, de alguna manera, ¿no? Después estaban el panteísmo, ¿verdad? Y todas estas filosofías que de alguna manera creo yo, nos guían hacia una integración, ¿verdad? Tanto de la, de la experiencia de vida como tal, porque de alguna manera yo no hago kung fu, pero sí he practicado No, sí, la claro, meditación. Bueno, ya sí, sé, ya sé. desde lo que dijiste, sí, exacto, pero este, no, yo sí he practicado la meditación, digamos, pero en línea hinduista, ¿verdad? Un poco más bien con el Kundalini yoga. Y los maestros de esta, digamos, línea sostienen justamente eso, ¿verdad? Que la poesía está en el universo, ¿verdad? Y entonces, cuando vos entras en armonía con esa fuerza, digamos, que está ahí en todo, ¿no? En el atardecer, en las olas que revientan en la playa, en la mirada del animal, ¿verdad? En el perro con el que uno interactúa, en el gato, etcétera. Y entre nosotros mismos, justamente ese tejido social, ¿verdad? Que además hoy en día está tan deteriorado, pero posiblemente está deteriorado porque hemos olvidado de esa integración del todo, ¿verdad? Pienso yo que es ahí donde concepciones como esta que nos estás diciendo nos ayuda un montón, ¿verdad? No sé, Panga, si querías agregar ahí algo, justamente como filósofo. Eh, Bueno, primero adelanto que acá en Grecia hay una rayería muy poética, miren qué maravilla. Así como que se llamaba aquel movimiento alemán? Sturm und Drang, una cosa así. Sturmundrang, que le da el origen al renacimiento, al romanticismo, casi nada, sí. Aquí está esa carajada así, ¡pum! Una maravilla. Entonces, si se cae ¿cómo se llama? El internet, ya saben cómo es la vara, ¿no? No fue a propósito. Eh, es muy lindo, definitivamente, todo lo que se está hablando, pero más que lindo, es muy revelador. Justamente hablábamos al principio del horrible efecto de la enajenación sobre nosotros, ¿verdad? Y precisamente esa enajenación nos separa de la madre naturaleza, ¿no? Por un montón de mecanismos ahí que ya de alguna manera los bosquejábamos, ¿verdad? Entonces no nos permiten ver la naturaleza.
Por ejemplo, nos ponen a perseguir eh, eh, la comercialización de la naturaleza, por ejemplo, el dinero, ¿verdad? Que se obtiene tomando el oro, transformándolo, ¿verdad? Y sacándolo ya de la madre tierra, ¿verdad? Dejando la tierra hecha un chiquero, ¿verdad? Todo envenenada, todo intoxicado. Y entonces simplemente para agarrar el oro y venderlo. En lugar de entender lo que el oro significa dentro de la montaña, ¿verdad? Eh, caramba, una parte de la esencia de la montaña misma, ¿verdad? Y el proceso que el oro ha tenido por millones de años, ¿verdad? Dentro de la madre naturaleza. Entonces, le quitamos el capuchón horrible que le ha puesto la sociedad de consumo al oro y lo vemos como un mensaje de la naturaleza, ¿verdad? De que realmente existe lo prístino, lo bello, lo hermoso, lo brillante, ¿verdad? Pero simplemente porque es oro, no porque es un objeto comercial, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la playa, lo que menos hacemos es ver la playa, ¿verdad? Sencillamente es rarísimo, porque en lugar de ver el mar, nos metemos ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen los mexicanos? eh, al tugurio, no, sino que le dicen al antro, ¿verdad? Nos metemos al antro, ¿verdad? Allá en Tamarindo, por ejemplo, recuerdo que cuando Tamarindo era Tamarindo, ¿verdad? O el coco era el coco, lo bello era la magia de la noche. Bueno, donde Alejandro está es una belleza, ¿verdad? Es el Pacífico abierto, ¿no? Bellísimo, ¿no? Entonces estar viendo el mar con toda esa magia que Alejandro describe, la ola que viene de muy lejos, pero trayéndonos un mensaje generalmente de paz, ¿verdad? Solo cuando hay tsunamis, ¿verdad? Entonces las cosas, pero precisamente el tsunami nos muestra que la naturaleza está viva, ¿verdad? Que la naturaleza, y entonces no hay que, obviamente se toman todas las precauciones, pero no es para maldecir a la naturaleza, sino que dice que estamos en una tierra viva, en una madre tierra viva. Entonces, en lugar de ver la naturaleza, nos metemos a la sociedad de la que pretendemos salir, ¿verdad? Vamos de vacaciones y nos metemos a la misma rutina horrible, ¿verdad? De echémonos unas birras a tal extremo y otras cosas peores, ¿verdad? A tal extremo de que cuando volvemos de las vacaciones necesitamos 3 días para recuperarnos de las vacaciones. Cosa más horripilante, definitivamente, ¿no? Entonces, la naturaleza se nos revela y uno de los idiomas, yo diría que es el idioma perfecto de la poesía, ¿verdad? Para entenderla, ¿no? Cuando nos liberamos, porque el auténtico poeta, pienso, se libera definitivamente de todos los prejuicios horribles que tiene en la cabeza y ve la esencia, como Alejandro ve la esencia de la naturaleza en esa ola, eh, eh, en esa estrella allá en el fondo, en esa luna plena, ¿verdad? Qué cosa más linda. Ya me voy para allá definitivamente. Pero no, aquí, Bienvenido, bienvenido ahí cuando quieran. Sí, sí, hay que irnos a Nosara. sí, Tenemos vámonos el para allá. programa, el siguiente programa es de Nosara. Exacto. Correcto, perfecto, 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 qué maravilla. Pero tienen que Entonces, practicar, si vienen los llevo a practicar Kung Fu también. Ah, bueno, bueno, ya está bien, nos apuntamos. programa programa completo, perfecto, de liberación absoluta y depuración, ¿verdad? Que eso es lo lindo, ¿no? Ahora que hablaban de los animales, no olvidemos, Tati, a la madre zarigüeya, a la zorra, Cierto, ¿recuerdas? es que hay Que que ya tuvo contarle a Ale, niñitos, porque ya tuvo niñitos y ahí andan por arriba y para abajo todas las noches. Y después el gecko, ¿recuerdas? Aquí viene a dormir y a comer bichillos y toda la cosa. En fin, sencillamente cuando nos liberamos del precio de las cosas y vemos las cosas en sí, estamos viendo las esencias y esas esencias se traducen en su forma más pura en la poesía, definitivamente, ¿no? El poeta tiene esa maravillosa potestad de apartar todas las cortinas que nos separan de la realidad y ver la realidad en toda su pureza y en todo su mensaje hermoso, ¿no? Entonces, Exacto. cuando vemos, Y perdón, don Panga, que lo interrumpe. No, y quería agregar ahí también que justamente, bueno, muchas veces
integramos o pensamos que la poesía es solo belleza, pero no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente es solo la belleza. Decía Roque Dalton que la labor del poeta es retratar el momento que nos toca. Y bueno, tristemente también cuando los momentos que nos tocan son como contextos históricos como el actual, también es nuestra responsabilidad desde la poesía y desde nuestra trinchera, sea cual sea que estemos, retratar esa realidad histórica que nos toca. eh, y bueno, y hacer uso también de nuestro propio derecho al berreo a través de la poesía, ¿no? Sea como sea, en todas las dictaduras, siempre el primero que van a perseguir siempre es precisamente a los que dicen, ¿no? A los cantautores, a los poetas, a los artistas, a los actores, a la educación. Por eso es que vemos ahora cómo nos van recortando, ¿verdad? Recortando presupuesto a la educación, recortando presupuesto a la cultura, porque precisamente le sirve que la gente no tenga pensamiento crítico que se crea a través de la cultura, a través del deporte, a través de la literatura, a través del arte, y a través, por supuesto, de la educación, ¿verdad? Bueno, lo vemos en Facebook. O sea, no hay que cualquier comentario, cualquier página que usted abra, usted ve los seguidores de esta gente, que todo el mundo sabe quién es, no voy a decir, vemos que les sirve que no sepan ni siquiera escribir 3 palabras seguidas, ¿no? Y eso, no, a ver, no quiero sonar clasista porque también ahí hay una polémica, hay una connotación que puede sonar clasista al respecto, pero no es culpa de ellos, es culpa de la falta de oportunidades, de la falta de precisamente de educación, que en lugar de darles, le estamos recortando. Y ahí también podemos hacer la conexión con la poesía y con el Kung Fu de Shaolin, que es la práctica que yo hablábamos al principio, bueno, fuera de micrófonos, está relacionada directamente con el budismo zen. El Kung Fu es la cuna del budismo zen, y si hay algo primordial que está en el budismo zen es la compasión. Y desde la compasión, a pesar de que yo tuve oportunidades, que tengo un trabajo, que puedo darme el lujo de tener tiempo libre, porque ahora el ocio también es revolucionario, porque nos quieren quitar hasta el ocio. A pesar de que yo tengo esas oportunidades, hay personas que no las tienen. Y, ¿verdad? Y tenemos que sentir compasión y hacer lo posible para mejorar el mundo y mejorar las condiciones de educación, mejorar las condiciones de vida de estas personas, como la discusión que está ahora justo, ¿verdad? De que quieren quitarle la exoneración a la canasta básica y dice, yo puedo pagar un poquillo más. No, pero hay gente que no. Y es de esa gente la que tenemos que nos afecta a nosotros, ¿verdad? Porque el Kung Fu también es colectivo. Cuando hacemos una práctica de Kung Fu y hacemos formas colectivas, de hecho hay videos lindísimos en China de escuelas, por ejemplo la escuela donde yo estuve, en la EPO Shaolin, tiene 10.000 estudiantes, 10.000 estudiantes de Kung Fu, y hacen exhibiciones miles de niños y muchachos. Si uno se equivoca, se ve mal, porque son colectivos, es un colectivo. Cuando aprendemos a hacer una forma colectiva, trabajamos en grupo. Y así es la sociedad también, ¿verdad? No porque yo lo haga bien o porque yo esté bien, significa que si hay otro sector que está mal, se ve mal, no nos afecta, nos vemos mal todos, ¿verdad? Y eso es ahí donde tratamos de integrar también la práctica a la vida diaria, porque otra vez todo es poesía, todo es Kung Fu. Y de hecho se trata de esa integración social, y cómo podemos ser conscientes y tener compasión incluso de la gente que está en contra de nosotros, ¿verdad? Porque hay mucha gente en ese momento que está en contra de que digamos cosas, y hay que tener compasión incluso de esa gente, porque en el futuro probablemente va a ser la gente que más sufre. Claro, claro, Ale, eso es muy interesante que tomaras, digamos, más bien esa línea, ¿verdad? Justamente era la pregunta que yo te iba a hacer, porque vamos a ver, está claro que hay poesía
abiertamente política. Citaste a Roque Dalton. Roque Dalton es uno de los grandes poetas centroamericanos, ¿verdad? Latinoamericanos, que queremos siempre y que desgraciadamente fue víctima de la persecución política, ¿verdad? No hay otra forma de decirlo. Pero más allá del poeta que abiertamente te habla de política, ¿verdad? Que tenemos muchos y que sin duda son importantísimos, también está lo revolucionario o lo rebelde incluso, ¿verdad? Y la resistencia desde una poesía que tal vez no es abiertamente política y sin embargo, ¿verdad? Es una de las formas que tenemos de contestarle al poder, de escaparnos del poder, ¿verdad? Justamente vos decías, lo primero que persiguen es a los educadores, es a los poetas, es a los intelectuales, queman libros, los están, ¿verdad? Los están, no sé si vieron esto que está pasando con las inteligencias artificiales, que están succionando y entonces desapareciendo casi así, ¿verdad? La literatura misma. Y no es que yo esté en contra de la inteligencia artificial, porque tiene su línea, digámoslo así, revolucionaria, podría tenerla, ¿verdad? Pero como toda la tecnología es una herramienta más, pero sin duda alguna, es decir, desde el poder, la idea es esa, ¿verdad? Silenciarnos, callarnos, controlarnos, controlar la forma de pensar, controlar lo que decimos. Y vos decías, hay gente incluso que ni siquiera tiene acceso a la educación y entonces no es capaz de tener criterio y demás. Y no es culpa de ellos, simplemente es evidente que eso es orquestado desde las esferas de poder con el fin de mantenerse ellos en el poder y que no les hagan las preguntas que hay que hacer, ¿verdad? O sea, es así de simple. Pero más allá, digamos, yo quería un poco como que nos hablara justamente de vamos a ver, de esta dimensión política que vos podés ver en una práctica como la del Kung Fu, que ahora decías justamente eso, es aprender el papel del individuo, por ejemplo, dentro del colectivo. Eso me parece interesantísimo, porque a menudo nos hacen creer que lo individual o lo particular se opone a lo colectivo, ¿verdad? Entonces nos dicen, no, es que cuando usted habla del bien común, entonces está sacrificando al individuo y al sujeto, ¿verdad? Particular. Y en realidad no es así. En realidad el sujeto se ve beneficiado y el individuo se ve beneficiado cuando el colectivo está beneficiado. Si no, tarde o temprano terminamos sufriendo todos. Entonces, a mí me parece que esa dimensión colectiva, ¿verdad? Que puede venir de un aprendizaje como el ejemplo que nos dabas del Kung Fu, también está presente justamente en la poesía, porque a menudo nos dicen que la literatura o la forma, digamos, más convencional y, diría yo, conservadora de entender la literatura es que es un acto individual. ¿Verdad? Es el escritor escribiendo solo, sin relación con los demás, y es el lector leyendo solo, sin relación con los demás, sin entender que en realidad el acto de escribir y el acto de leer son sumamente políticos, sumamente colectivos y que nos conectan, ¿verdad? Porque ayudan a ese tejido social. Es más, lo arman, ¿verdad? Lo tejen en sí mismos. Pues no sé si querés entonces irte por ahí y comentarlo. Uh-huh. No, totalmente de acuerdo, Tati. Precisamente ese es el problema, que hemos pensado que el individuo está fuera del colectivo. No está fuera. Es que todo está conectado y todo es integral, ¿verdad? Y esa separación, digamos, esa manía de partir y de dividir, es lo que nos lleva muchas veces a ese individualismo y a ese egocentrismo terrible, que es precisamente lo que el Kung Fu en otra de sus prácticas, como es la medicina tradicional china, también nos dice que los órganos internos no están divididos de las emociones, por ejemplo, y que las emociones no están apartadas o separadas de nuestros sentidos externos como la vista, el oído, el gusto, sino que todo está integral en una visión holística. El Kung Fu es una visión holística. No es solamente las técnicas de combate, también es la técnica de interiorizar, la técnica de estilos internos como el Tai Chi o el Qigong, que trabajan desde los órganos internos y desde la energía.
Es también la medicina, es también no solamente saber cómo hacer daño, es también cómo curar, ¿verdad? Cómo curar a través de esos mismos canales y esos mismos meridianos que tenemos. En Occidente desde el capitalismo nos han enseñado que todo está separado, todo, todo, ¿verdad? Incluso la medicina. O sea, está especialistas de esto, psicólogos. Entonces tenemos fisioterapeutas. Y esto, lo otro, pues, ¿usted qué tiene? No, entonces, no, eso lo tiene que ver el oftalmólogo que está allá en el piso no sé cuánto. Dentro de la medicina china, no. El doctor llega y te dice, bueno, vamos a hablar primero, cuénteme sus emociones, cuénteme qué está pasando en su vida, qué pasó, déjeme ver su lengua. Su lengua me dice cómo está su hígado, por ejemplo. Sí, parece, o sea, ¿cómo mi lengua, mi hígado? Sí, y además su lengua me está diciendo que el meridiano del pulmón está afectado y eso significa que, puchica, tal vez usted está pasando por una situación de tristeza, de duelo, cuénteme, ¿ha tenido algún resfriado últimamente? Y pum, y todo eso lo integra, porque se ve el cuerpo humano, y no solo el cuerpo humano, sino afuera, ¿verdad? Las estaciones, el día, la noche, etcétera, como algo integral. No, como decía Panda ahora, no estamos separados de la naturaleza, somos parte integral de la naturaleza y somos parte de ese mecanismo, ciertamente, circular del yin y el yang, ¿verdad? Que no es fijo, no es una fuerza fija. Lo único permanente es el movimiento y es la mutación de uno al otro, ese balanceo como las olas otra vez. La energía viene y regresa al mar y vuelve a venir y vuelve a ir al ritmo de la luna, además, ¿sí? Las mareas. Entonces, no somos ajenos a eso. Si la luna afecta algo tan impresionante y grande como es el océano, no podemos creer que no nos afecta a nosotros, que somos así, ¿verdad? Chiquititos. Entonces, al igual de eso en lo social, no podemos pensar que el individuo tiene o puede estar separado del colectivo. Si el colectivo está mal, tarde o temprano el individuo va a estar mal o vamos a estar mal cada uno. Y al revés, ¿verdad? Si yo pienso, yo puedo mejorar, yo puedo mejorar en mi práctica personal, en mi práctica de vida, puedo intentar ser mejor persona, puedo intentar cada día ser mejor Kung Fu, desde cualquier ámbito que esté, desde la educación, desde lo que sea que hagamos en la vida, también eso va a afectar a otros de forma positiva. Entonces, desde el individuo también podemos mejorar la calidad de vida de otros, porque otra vez, es que no es el colectivo alimentando al individuo o el individuo alimentando al colectivo, es un yin y yang que vamos todos juntos en ese mismo ciclo, ¿verdad? De fuerzas que tenemos que aprender a convivir, especialmente a convivir. Ahí meto otra vez los perros. Los perros son animales maravillosos, que es otra de mis pasiones, y nos enseñan precisamente a convivir. Los perros son animales gregarios y aprenden a adaptarse y a convivir con otros animales, con gatos, con otros perros, con gallinas y con nosotros. O sea, pensemos de esa simbiosis maravillosa que es que un animal, un perro, desde hace 15.000 años convive con nosotros y ha evolucionado al lado de nosotros. Son maestros maravillosos, además, que nos enseñan otra vez, integrando el Zen, y los perros nos enseñan a estar en el momento. Los perros viven el momento, viven el aquí, el ahora, y tratan es más, no tratan, no es que no lo tratan, ellos no les importa el pasado, están aquí ahora y disfrutan echarse en el suelo, sentir el frío del piso o ir a revolcarse al zacate, y es eso. También tenemos que aprender un poco a sentir el momento, ¿verdad? Y
y ya no se me fue un poco el tema de lo que estábamos hablando, de lo social, pero le quería aterrizar justamente con eso, ¿verdad? Que la compasión, ¿verdad? De sentir por el otro. Yo no tengo hijos, pero me afecta igual que los niños de la zona rural como Nosara le hayan recortado las becas Avancemos, por ejemplo. Y hay niños que ya no pueden ir al colegio porque les quitaron la beca de transporte, porque viven allá en Sámara o en Barco Quebrado y tienen que viajar todos los días 15, 20 kilómetros y no pueden hacerlo en bicicleta. Y dependen del autobús que ya no tiene dinero para la beca de transporte. Entonces, eso, aunque yo no tengo hijos, voy a sentir esa compasión por ese niño, porque ese niño va a crecer y va a crecer carente de oportunidades y va a terminar siendo explotado por los hoteles grandes de aquí que generan millones de colones por día y le pagan al guardia de seguridad $3 por hora, ¿verdad? Entonces, eso también hay que entender el contexto donde estamos, porque sí, Nosara es bellísimo, pero hay un montón de problemas, ¿sí? Hay dos Nosaras mínimo, por ejemplo. Está la Nosara esta de los grandes millonarios californianos y está la otra Nosara de los locales, que cada vez tenemos que irnos cada vez más lejos, porque estamos siendo cada vez más alejados de las zonas donde ya ni siquiera podemos comprar, ni siquiera, no, que comprar, alquilar un apartamento o un estudio, porque cerca de la playa un estudio cuesta $2,000. Claro, es la Para una persona, gentrificación. Ujú, exactamente. Pues, sí. ¿cómo, verdad? O sea, no podemos negar esa realidad. Sí, o sea, toda la poesía es muy linda y el kung fu y todo, si lo vemos de una forma muy de la belleza y la poética, pero la realidad también nos golpea. Y el kung fu también nos enseña en una de sus prácticas, por ejemplo, a ver, hay una postura en kung fu que se llama Mapu, que es una postura como una sentadilla, más o menos, se llama Mapu, Ma es caballo, Pu es como postura de caballo. Eh, y es una postura que es difícil y en los exámenes de Kung Fu tenemos que aguantar cada vez más tiempo. Por ejemplo, en mi caso, el último examen tuve que aguantar 10 minutos en esa postura. Imagínate. Eh, Ujú. por supuesto, al principio las piernas empiezan a temblar Sí, claro. eh, y se vuelve ya no un ejercicio físico, sino un ejercicio mental. Ujú. Pero el Kung Fu nos enseña también eso, a entender que la vida duele, que el dolor es real, ¿sí? Es más, es la primera noble verdad de Buda. El sufrimiento existe y nadie escapa de él, existe, ¿sí? El dolor es real. Todos vamos a tener dolor en algún momento en la vida, ¿sí? Vamos a tener duelos, vamos a tener enfermedades, vamos a tener apegos que no podemos soltar o nos cuesta mucho. Y el Kung Fu nos enseña que sí, que el dolor es real, que ese golpe que me dan y que puedo detener con la mano o que esa temblorina en los músculos que duelen es real, pero va a pasar. Y nos enseña también a afrontar esa realidad y sobreponerse a esa realidad y confrontarla desde nuestra fortaleza mental y decir, bueno, algo podemos hacer, ¿verdad? Ya sea desde mi propia realidad en ese momento, diciendo, bueno, puedo meditar, puedo desapegarme del cuerpo incluso, ¿verdad? Para dejar de sentir ese dolor, así como en lo social decir, no, este dolor es real, la sociedad está sufriendo y hay que hacer algo. Perdona, sí, perdona que te interrumpa ahí porque ahí me viene una pregunta, me surge más bien más que una pregunta, una inquietud, porque justamente yo, digamos, tengo como la misma experiencia de lo que estás hablando por otros caminos, como te digo, pero va por ahí. Y sin embargo, a veces, digamos, sobre todo en la línea de estas prácticas de meditación, de las artes marciales, ¿verdad? De las disciplinas que algunas veces son
pues enfocadas en lo espiritual y demás, se las acusa a menudo de una especie como de divorcio, si quieres, ¿verdad? O de separación con ese dolor social, ¿verdad? O con la problemática social. Es como, ay, claro, yo me enviajo, ¿verdad? En la meditación, y entonces, me voy en un rollo súper individualista, donde mi energía es lo más importante, ¿verdad? Y el yo, ¿verdad? Digamos, se vuelve central, pareciera, ¿no? Entonces se acusa, digamos, a muchas de estas tradiciones de servirle, ¿verdad? A una lógica capitalista, individualista, que más bien de fomentar lo colectivo, tiende a la indiferencia incluso, ¿verdad? Ya me voy en mi rollo, como te digo, ¿verdad? Espiritual, personal, todo lindísimo, ¿verdad? Y en una comunidad, sobre todo, me imagino que vos lo verás un montón, siendo profesor de surf también entonces y practicante y demás, que está en la playa, hay que decirle esto a los escuchas que no son costarricenses, porque tenemos gente que no es costarricense, y hay que explicar, ¿verdad? No Sara, donde es Alejandro, es en la zona norte del país, pero es la zona norte que da al mar, ¿verdad? En Guanacaste. Y es alejada, digamos, para nosotros somos un país muy pequeño, pero igual alejada de la capital, ¿verdad? Y esa zona está sufriendo justo esto que estaba Alejandro hablando de la gentrificación y demás, y se da mucho, ¿verdad? Esa onda, qué sé yo, nueva era, New Age, y hippie malentendido, ¿verdad? Donde, Y, y- donde me desentiendo de la sociedad y yo voy por mi viaje interior y me desentiendo de todo. Era un poco como que le interesa eso, tal vez, porque que pienso yo que muy es bien. Ah, importante. está genial, está genial. Hasta eso nos han querido robar, ¿verdad? Hasta eso nos Exacto. han querido robar, hasta las prácticas este, saludables y las han querido individualizar y capitalizarlas. El yoga, por ejemplo, ¿verdad? En Nosara, bueno, en Nosara es el surf y el yoga, es como las dos grandes cosas, donde una clase de yoga cuesta $20 y si no entendés inglés, ya y lo siento por vos. Sí, que las clases son para ese público. Y sí, Ese público. ciertamente son prácticas que tristemente se han de alguna forma deformado desde su esencia. A ver, el yoga y el kung fu están relacionados desde el origen, más o menos, porque las dos vienen el kung fu al menos de Shaolin, nace de un monje que viene de India y va a China y se instala en el templo Shaolin. Shaolin significa literalmente Shao, pequeño, Lin, bosque, el monasterio del pequeño bosque. Y él traía prácticas como yoga y demás que la integra en el templo. Pero en esencia es budista. Y el budismo, al menos el budismo Mahayana o Zen, centra una de sus prácticas precisamente en tratar de alejarse del ego y desapegarse del ego. Y cuando vemos Instagram y vemos las chicas ahí, ¿verdad? La postura no sé qué, y con el mejor leggings que tiene, que además vale $100, eso de desapego de ego tiene muy poquito, ¿verdad? Entonces ya ahí se vuelve muy contradictoria esa práctica, por supuesto. En mi caso, intentando ir en contracorriente, bueno, como siempre, que no siempre, no siempre nos va bien por eso, pero No. intentando ir contra esa contracorriente, decidí, cuando mi maestro me dio la oportunidad y el mandato de enseñar el Kung Fu, porque yo tenía dos opciones, tenía la opción de integrarme a eso y prácticamente ofrecer el servicio solo a esta Nosara gentrificada y cobrar $20, $30 por clase, o irme a una comunidad un poquito más alejada, a unos 10 kilómetros,
y ofrecer el servicio a los locales a un precio mucho menor. Para que tengan una idea, yo cobro por mes lo que en Nosara cuesta una clase, una hora. Increíble. Eh, entonces, porque la práctica, otra vez, todo lo que hacemos es revolucionario y tenemos que integrarlo o sea, nuestros valores no pueden ser simplemente a veces, ¿sí? Eh, entonces, desde ahí yo lo intenté, ¿verdad? A veces se logra, a veces no. Irónicamente, no tengo tantos practicantes como sí tienen los que cobran $30 por hora. Pero así es la vida. Y no voy a cambiarlo solo por eso. Por suerte tengo 2, 3 practicantes que son bastante constantes y entendieron esa dinámica y esa práctica. Y ellos me ayudan a mantener la disciplina porque no siempre estamos con la motivación a tope. A veces no. Y a veces cuando hay que cuando la motivación falla, hay que echar mano a la disciplina. Y cuando la disciplina falla, hay que echar mano a la motivación. Y cuando no tenemos ninguna de las dos, hay que echar mano de los amigos y de los compañeros de práctica. Entonces, esa relación entre eh, lo colectivo, otra vez, y el contexto social que nos toca, o sea, el contexto social de Nosara es bien complejo. Pero yo trato de mantener lo más tradicional posible mi práctica para contestar tu pregunta y otra vez recurrir a uno de los principios básicos del Kung Fu que nosotros practicamos, que es el Kung Fu Shaolin, que es la compasión, ¿verdad? Y de hecho nuestras reglas en la práctica se basan en el óctuple sendero. Esa es nuestra única regla, para que los que no comprenden, digamos, en el budismo se basa en las 4 nobles verdades de Buda, y la número 4 es el óctuple sendero, que es como el camino que él dijo para intentar precisamente salir del círculo de sufrimiento. Y el óctuple sendero son 8 cosas, 8 caminos que se basa resumiendo en lo correcto. Hablar correctamente, pensar correctamente, practicar correctamente, enfocarse correctamente, meditar correctamente desde nuestra visión de la vida y del mundo, y yo eso es lo que trato, hacer siempre lo correcto. Y para mí lo correcto no es cobrar $30, $40 por una hora de Kung Fu, sino más bien que ojalá que pueda traer más personas que puedan aprovechar y beneficiarse de una práctica como es el Kung Fu, que no es solo para niños, sino que es para todos y se adapta a los diferentes cuerpos y a las diferentes capacidades de cada uno. Claro, claro. Qué bien, qué bien. Sí, es que es muy interesante, ¿verdad? Cómo digamos, se comercializa, ¿verdad? A menudo con estas prácticas, ¿verdad? Que son sumamente espirituales y que son milenarias, ¿verdad? Y como vos decís, hasta eso el capitalismo se lo quiere apropiar, ¿verdad? Es decir, es que no nos dejan resabios, ¿verdad? No nos dejan refugios y por eso uno tiene que ir siempre contracorriente, ¿verdad? Y bueno. Señalabas también esta relación con los animales de la que yo hago eco, ¿verdad? Creo que ya en otros programas con Panga hemos comentado esto. Ale, yo no sé si vos sabes, ¿verdad? Bueno, yo tengo 6 gatos y 3 perros, ¿verdad? Entonces aquello, es más, si quieres venir a entrenarme a la cachorra, se agradece porque es un monstruo ma, en este momento. Este, y, y lo lindo es eso, ¿verdad? Lo que uno aprende con ellos. Para mí no es una relación de ama-dueño, digo ama y animalitos, ¿verdad? O mascotas, sino que nosotros tenemos una comunidad. Yo vivo en comunidad con ellos, ¿verdad? Somos 10. En pandemia yo decía eso, esa es mi burbuja.
¿verdad? Porque ellos me han enseñado a mí miles de cosas, a estar en el presente, a vivir justamente el dolor, ¿verdad? Con una gran porque cuando se hieren o están enfermos, ellos reaccionan muy distinto de cómo reaccionamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, y entonces eso a mí me ha resultado muy interesante, así como además esa colectividad, ¿verdad? Porque además son perros y gatos que a menudo la gente cree que no se llevan y eso no es cierto, se puede, ¿verdad? Y se puede muy bien. Pero entonces justo en esta dinámica que vos tenés, imagino que Panga quiere comentar algo, pero yo también quería, digamos, hablar un poquito de la relación cuerpo, experiencia, espiritualidad, política y palabra. Digamos, un poco, yo vería que es por ahí por donde vos te inclinas, ¿verdad? Y entonces ir por ahí, pero bueno, no sé, Panga quería decir algo. Ujú. No es que lo planteaste todo. Excelente, definitivamente. Porque incluso en lo de política, si mal no entendí, el compañero ha sido activista político también, ¿no? Entonces sería muy interesante que nos contara un poquito al respecto. Pero mejor el orden en el que vos le pusiste, taca, 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 y lo político al final, es que para adelante. Tantas cosas para hablar, ¿ah? Sí, ¿verdad? Es que no nos va a alcanzar el tiempo. Este, bueno, perdón, Tati, la pregunta, ¿cómo integrar la espiritualidad o la Sí, poesía? es espiritualidad, cuerpo, poesía, experiencia, ¿verdad? Que ahí pasa por lo social, justamente, la política y la palabra. Muy bien. Y- Bueno, vamos a ver, creo que ya lo dije antes, el estilo que yo practico de Kung Fu viene directamente del Templo Shaolin. El Templo Shaolin es la cuna del budismo Zen en el mundo. Es más, el abad del Templo Shaolin es como decir el papa para el budismo Zen en el mundo. Es el máximo representante del budismo Zen. Pero también es la línea de budismo que más me gusta porque una no voy a decir regla, pero tal vez sugerencias del budismo zen es dudar incluso de el Buda histórico. Eh, Porque para el budismo zen lo importante no es la figura de Buda y no se ve como una deidad incluso. Incluso uno de los maestros de Zen dice, si un día te encuentras a Buda en el camino, mátalo, haciendo referencia, ¿verdad? Otra vez a aquella tópico literario que dice hay que matar al maestro. Claro. Eh, no literalmente, ¿verdad? Pero simbólicamente. Eh, en ese sentido, el budismo es muy diferente en la práctica a otras prácticas filosóficas o religiosas. Imagínate, por ejemplo, algún practicante musulmán o cristiano diciendo hay que dudar de la existencia de Jesús, ¿verdad? Sí, no, no. Se derrumba la, se derrumba la construcción filosófica y teológica. Teológica, Eh, claro. el budismo no, el budismo dice, no, esa figura no es importante ni siquiera. El mismo Buda cuando ya iba a morir y le preguntan, él sabe que va a morir, pues muere porque se come lo invitan a almorzar, se come algo, le da una infección intestinal y en aquel entonces no hay antibióticos, no, no había antibióticos y sabe que se va a morir y entonces le dice a los discípulos, chicos, me estoy palmando. Y los discípulos entran en pánico y dicen, ¿ahora qué vamos a hacer con usted? Y él dice, nada, yo soy una ilusión y ustedes también. Y lo importante es lo que yo pude haberles enseñado, si es que les pude haber enseñado algo. Este, y eso es, digamos, lo que yo tomo más del budismo. Aparte de que el budismo dice, no, tenemos un Buda ahí, que no es que le rezamos al Buda, sino que lo que representa es un recordatorio de que todos podemos tener un Buda, es decir, un iluminado
adentro de nosotros, que todos podemos alcanzar ese estado de aniquilación del ego y de paz, básicamente, que no deja de ser una utopía. Pero es, como decía Galeano, las utopías sirven para caminar y a Así veces es es. lo que necesitamos, la verdad, a veces, otra vez, el dolor existe, el dolor es real, a veces nos cuesta incluso salir de la cama, salir de ir a trabajar cada día, a veces, las realidades nos golpean, y entonces tener ese espejo ahí, decir, no, yo puedo, yo puedo alcanzar eso. Tengo al iluminado dentro de mí y me va a permitir, yo me voy a permitir, no otro, no una entidad exterior, yo me voy a permitir vivir este día, ¿verdad? Superarlo y vivir el momento, este momento y disfrutarlo o sufrirlo o lo que nos toque cada momento. Y desde la poesía también siempre la entendí muy similar. Eh, para mí, la poesía, que bien lo dijiste, está en la vida, está en todo, y es como esa especie de diosa blanca que está ahí, pero también está en nosotros y que nos permite observar esos pequeños asombros cotidianos que es lo que nos permite, ¿verdad? Escribirla o describirla o encontrarla. Y siempre ha sido probablemente algo de lo más espiritual que he encontrado en la vida, que es la poesía, ¿verdad? Encontrar esa esencia en las palabras a través de esos pequeños asombros cotidianos. Eh, Se me olvidó la pregunta de Panda. Que Era, era en relación con la política, ¿verdad? Pero, ya, Panga, ok. para ver. Sí, Y sí, Ujú. sí, era sí. en relación con la política. De Y de tu participación política. Tu sí, participación sí, sí. política, digamos, Bueno, yo todo tu compromiso con tu entorno social, político, fuiste regidor, te vas, fui también candidato a ahora en regidor. Nosara, exacto, todo esto. Sí, candidato, perdón, ajá. Sí, sí, Sí. no fui regidor, pero fui candidato como 3 veces, pero no la pegué. Fui incluso, creo que una vez estuve en las listas de candidato a diputado, muy abajo, pero bueno, ahí hemos estado siempre muy relacionados con la política, eh, también como una práctica de eso, ¿verdad? De lo correcto y de mis valores y de lo que yo considero es mejor para la sociedad y para el colectivo. Y así hemos estado en diferentes luchas, para allá, desde la lucha contra el combo del ICE, cuando yo estaba en secundaria, pasando por la lucha contra, bueno, cuando fue la lucha contra Riteve, ahí estaba Gidu, por cierto, en los comentarios Así. de Facebook en el en vivo, ahí le mando un saludo que nos conocimos precisamente en esa época. Después, por supuesto, la lucha contra el TLC, y siempre estuve muy relacionado a los movimientos sociales y a la política, bueno, hasta que me mudé a Nosara, que es un ambiente un poco diferente, a veces no se siente Costa Rica, se siente muy lejos de Costa Rica, pero a pesar de eso hemos intentado dar algunas luchas desde acá. En el 2021 tuvimos un problema serio que fue que el dueño de un hotel, junto con Otto Guevara, se trajeron abajo el reglamento de construcción de Nosara, que había puesto la municipalidad de Nicoya como un reglamento temporal hasta que salga el plan regulador, y que en ese momento era muy importante porque los números decían que Nosara estaba creciendo exorbitantemente a un ritmo del 200%, y entonces era muy necesario detener esa gran expansión que estaba teniendo Nosara para proteger precisamente la zona de amortiguamiento del refugio de vida silvestre de Ostional, que está pegado. O sea, los 200 metros de refugio no son suficientes
Y si construimos un edificio de 10 o 9 metros de alto, las luces van a llegar al océano. Y las tortugas, que es la razón principal de por qué este lugar es un refugio, por las tortugas de Ostional, que es la segunda playa más importante del mundo en la anidación de tortugas. Las tortugas tienen la geolocalización a través de las luces y de las estrellas, y si tenemos muchas luces, se van a perder o se van a asustar y van a empezar a venir menos. Y ya hoy por hoy, desde Ostional se ven las luces de Nosara. Entonces, lo que pasó fue que Otto Guevara y este tipo que es un gringo, dueño de un hotel, se trajeron abajo el reglamento de construcción y bueno, tratamos de organizar con mi compañera, una gran compañera activista social, Catherine, que logramos organizar una marcha, un movimiento, y eso nos permitió que viniera la prensa, que en ese momento el compañero José María Villalta, que era diputado, y la compañera Paola también, pusieran atención al asunto, presionaran un poco, en fin, se dio la lucha, y justo hace un par de meses, no, un mes más o menos, finalmente la Corte falló a favor del reglamento de construcción, tristemente Claro. 6 años después o 5 años después, que ya el daño está bastante hecho. Pero bueno, esa fue una de las cosas en las que hemos involucrado. Ahora también participo, no tan activamente, pero estoy en el colectivo. La batuta la tienen otros compañeros, que es un colectivo pro-Palestina en Nosara. Nosara además está lleno de sionistas, hay que decirlo. Y, y tenemos ese colectivo donde se hace cineforos, se hace manifestaciones cada martes en el mercado local. Cada martes hay un mercado callejero que es bastante para turistas, pero se aprovecha la oportunidad el compañero Manuel especialmente, que ha sido sumamente valiente al ir cada martes al mercado o a la playa con pancartas en contra del sionismo y a favor del sufrido pueblo palestino. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se puede hacer acá desde Nosara, y la lucha contra la gentrificación un poco, aunque sea el berreo, porque obviamente es muy difícil detener esos procesos que tienen que ver muchísimo con el dinero, ¿verdad? Y con el gran capital eh, que escapa incluso al imaginario, ¿verdad? Hoy venía un amigo, vino un amigo a visitarme de San José, y yo le contaba que en Nosara hay hoteles que cobran $2,000 por noche, y que esos montos simplemente escapan de la realidad de nosotros. O sea, para nosotros esas cosas simplemente no nos cabe en la mente. ¿Quién puede pagar $2,000 una noche para venir a la playa? O casas que venden aquí por 5, 7 o 10 millones de dólares. Y está lleno de esas casas de 5, 7, 10 millones de dólares. Y entonces ahí es donde te da cuenta uno que, bueno, que la realidad es mucho más fuerte, ¿verdad? El capital, y que uno tampoco se puede quedar callado. O sea, que no lo vamos a cambiar, pero tampoco nos podemos quedar callados. Y al menos hay que mostrarlo y decirlo y aprovechar estos espacios. Por eso les agradezco mucho el espacio, porque yo cada espacio que tengo no solo lo aprovecho para hablar de poesía o hablar de Kung Fu, sino también hablar de la realidad que nos toca, como decía Roque. Y bueno, hablando también de los perros, aprovecho la cuñita. El último libro que escribí es precisamente sobre perros. Es un poemario que se llama Bitácoras Caninas, que me publicó en la editorial precisamente de Guanacaste, de Liberia. Y habla eso, Tati, un poco de esa relación entre la poesía y los perros, y
y la sociedad. Por ahí te lo pasaré, o si alguno de los escuchas está interesado, por supuesto me pueden escribir o me pueden buscar por Instagram, ahí alejandro.corderov, y con mucho gusto a través de la editorial o yo mismo les puedo enviar por correo el libro. Genial, genial, ves, Ale, ahí me das la clave que iba hacia lo que te quería preguntar. Ya para ir cerrando, ¿verdad? Por la hora. Pero digamos, de tener 5 libros de poesía, más o menos, ¿verdad? Según entiendo, de esos que has publicado, digamos, ¿cuál de los libros sentís vos, digamos, que representa más yo ya no sé ni cómo decirle, ¿verdad? Esta concepción de vida, de filosofía, de esta concepción y relación que tenés tanto con el mundo que te rodea, con la poesía como tal, con el kung fu, con la disciplina, con el cuerpo, ¿verdad? Porque son, tanto la poesía, yo esto lo vengo diciendo, pero tal vez la gente no necesariamente lo percibe. Creo yo que solo los que estamos muy metidos en la onda poética sabemos que es muy corporal y es muy física, ¿verdad? Uno la vive tanto cuando la lee como cuando la escribe. Eso, ¿verdad? Es muy corpórea, pero y me imagino que por ahí también lo relacionas con el Kung Fu, pero pensaba yo, de todos los libros, Ale, de todos los libros, y que nos leyeras también, por lo menos uno o dos poemas, ¿no? Pues porque porque ya que estás acá, tenerte, es lindo que puedas leernos algo de lo tuyo, ¿no? Ya sea de este último que decís de los perros o cualquiera, ¿no? Que ilustre, que ayude un poco a dar cuenta, ¿verdad? De todo esto que nos has compartido hoy tan lindo, ¿no? Ujú. Gracias. Bueno, otra vez, muchísimas gracias por estar acá, por permitirme estar acá. Es una pregunta sumamente difícil, Tati, porque creo que de hecho, entre libro y libro hay más o menos 7 años. El primero lo publiqué cuando tenía 19 años. Mira. Y cada uno pues representa un yo, una vida pasada. De hecho, ¿verdad? Como dice muchas teorías científicas, dice que cada 7 años cambiamos completamente todas las células del cuerpo y somos otros, ¿verdad? Yo es otro, decía Rambo. Eh, y cada libro es otro yo, que yo ahora los veo desde la distancia un poco. Pero tal vez dos de los que más me gustan es el Combustión, que es un libro que tiene que ver un poco más sobre el tiempo y hago un pasaje nostálgico sobre mis abuelos, la casa de la infancia y demás. Ese libro es muy representativo, me gusta mucho. Este último de los perros, porque creo que logré algo que quería, que era integrar otra vez algo que aparentemente no se podía o que estaba muy alejado, que son la práctica del adiestramiento canino con el oficio de la poesía. Entonces creo que es uno de los que más me gusta y además creo que logré varios poemas que no hablan de perros, pero hablan de otra cosa. Entonces creo que es uno de los que más me gustan en ese sentido. Sí, traje poemas, algunos poemas inéditos. No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, quería leerles uno de los perros, pues ya que hablamos. Em, y si tenemos tiempo, pues les leo otro. Este se llama Dog Whisper, em, que, que es como un concepto de un entrenador canino, pero es más poético, tiene que ver, whisper es, ¿verdad? Como susurro, como susurrar a los perros, ¿no? Y bueno, dice así. Tengo muchos perros en la cabeza, perros furiosos, perros fugitivos, perros tristes que ya no comen, perros que dejan de ser perros, perros que cargan sus pulgas con resignación devocionaria, perros solos, muy solos, perros que tiemblan,
jadean, se muerden, perros sin sombra. Perros con impulsos atávicos, perros con ansiedad por separación, perros con agresión interespecífica, perros con miedo. Estoy habitado por manadas de perros, condenados muchos al sacrificio, otros al abandono, algunos al encierro de lo que no son. Yo veo la luna, pienso en ellos y en silencio aúllo. Y, Qué hermoso. y no sé ¿cómo estamos de tiempo? Ustedes me dicen. Ahí, Panga. Panga Eh, manda. bueno, hay una preguntita aquí de una compañera, perdón. Bueno, primero que todo, Alejandro, fenomenal, definitivamente. Creo que vamos a necesitar muchas sesiones más. Muchas gracias. José Ignacio Ureña Umaña nos dice que reunión más bonita. Gracias. Gracias, Y, Nacho. Nacho es un practicante de nosotros, de la escuela, un Ah, compañero de Kung Fu. Muchas gracias, Nacho. saludos. y después la doctora Jenny Vázquez, que Tati la conoce bien, porque de la sede Occidente, dice, hola, profe Tatiana, soy Jenny Vázquez de la sede Occidente. Un placer verlos. Gracias por el Hola. tema. Y agrega Jenny como una especie de preguntita. ¿Esta práctica es apta para todas las edades? Y agrega otra pregunta. ¿Una persona con lesiones en columna vertebral y con dolor puede utilizar esa práctica? Muy bien, qué linda pregunta. Bueno, le voy a responder así. Yo hace 10 años tuve 2 hernias de disco. Entonces sí, es apto para todos. De Ay, hecho, gracias a la medicina tradicional china, yo estoy practicando ahora, pude levantarme y superarlo, pero además el Kung Fu se adapta sí, a todos. Además, por ejemplo, una práctica que es muy linda es el Tai Chi, que es parte del Kung Fu, es un estilo interno y es sumamente sanadora y ayuda muchísimo a cualquier persona a curar o a trabajar esas lesiones. Es buenísima. O el Qigong también que practicamos en Kung Fu. El Qigong está más relacionado a la medicina tradicional china que a las artes marciales, pero es en sí mismo un tratamiento desde la medicina tradicional china. Para todos los que estén interesados, bueno, obviamente yo estoy muy lejos, pero mi maestro, el Chifu José Torres, tiene su escuela en Entre Ríos. Pueden buscarlo como Centro de Cultura Yangxiang, y ahí pueden conversar con él. Él da clases de Tai Chi también. Excelente. Finalmente hay un comentario, revista miércoles de poesía. Excelente conversación. Muchas gracias. Salud y poesía a los tres. sí, Perfecto. claro, saludos. Dígale a miércoles de poesía que saludos. Por supuesto, ahí a los compañeros de A miércoles de los, poesía, y a los compañeros a que son Adriano, y a Adri, Adriano, y a todos. Ujú. sí, Javier. Bueno, Que un a minuto Javier ya estuvo acá, ¿verdad? Javier Azofeifa fue nuestro anterior compañero entrevistado. con tertulio. Sí, Bueno, exacto. un minuto para cada uno para que se despida porque ya nos jodió el tiempo. Perfecto. Está bien. No, Ale, haga usted primero. Bueno, agradecerles mucho por esta invitación, la pasé muy bien. Es lindísimo además hacer catarsis siempre y aprovechar estos espacios para hacer catarsis entre todos, y acompañarnos en tiempos donde hace falta mucho acompañamiento, ¿verdad? Desde lo colectivo y desde los amigos y desde la compasión otra vez. Un placer estar con ustedes. Ojalá que hayan podido, o que les haya podido mostrar un poquito que hayan podido aprender un poquito de esas relaciones y integrar la poesía y el Kung Fu a sus vidas. Y otra vez, muchas gracias a mi Tofo. Tati,
Sí, gracias. Bueno, gracias a los que nos han escuchado, sin duda alguna. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos ha compartido Alejandro desde todas las palestras que él visita, que son muchas, ¿verdad? Su poesía, el surf, su docencia, de la que en realidad hablamos poco, pero bueno, igual es importante. Y el asunto del Kung Fu, ¿verdad? Que parecieran cosas muy separadas y en realidad no lo son. También yo quería, tal vez retomar para que no pareciera tan desordenado, porque nos encanta el caos a los tres que estamos aquí, pero no a todo el mundo. Entonces, un poco darle amarre. Hablábamos al principio un poquito de la Odisea y yo quería hablar de uno de los episodios que a mí más me gustan de la Odisea y es justamente la relación entre Odiseo y Argos, el perro. ¿Verdad? Que es el que lo espera hasta el final y pareciera que igual que Penélope, ¿verdad? Sin embargo, sabiendo, nunca dudando de que él iba a volver, porque lo sentía, porque ellos así son, los animales sienten cosas que nosotros no. Los otros animales, porque no hay que olvidar que nosotros también lo somos. Y Argos lo sabía, lo intuía, lo esperó hasta el final y se mantuvo vivo hasta que Odiseo llegó, ¿verdad? Y eso es, hay quien dice, es por eso que el perro es fiel. No, es que eso no es fiel, eso es lealtad, eso es amor, eso es verdadera, unión entre seres que podemos de verdad cambiar el mundo. Un poco, pues por ahí, ¿no? A que es a lo que apuntamos en este programita. Entonces era mi comentario, nada más. Excelente tema, nada más agregamos de José Ignacio Ureña, Umaña, dice Centro de Cultura Yansian, Costa Rica, y Yamilet Vargas Rojas dice excelente el programa, saludos. Bueno, muchísimas gracias al auditorio por la atención que nos ha prestado. Les invitamos a en 7 días, el próximo viernes, a otro programa, que por cierto Jenny Vázquez es la conductora del próximo programa, es Alternativa Ciencias. Muchísimas gracias a Tati, muchísimas gracias a Alejandro, por favor que se repita. Y muchísimas gracias al compañero Isaac, siempre excelente todo lo que hace, ¿no? Así es que muy buenas noches.